bienvenidos a esta segunda instancia de este ciclo que llamamos Historia e Imaginarios de América, Visión desde España. Hoy, en esta segunda instancia, les damos las gracias otra vez a los profesores Nayibe Gutiérrez Montoya y especialmente hoy a Juan Marchena Fernández, que nos acompañan desde la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Juan Marchena Fernández es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla y actualmente es profesor titular del área de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide y director del programa de doctorado en Historia Latinoamericana en esa misma universidad. También es codirector del programa de postdoctorado en Historia Andina en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, director de maestría en Historia, Territorio y Frontera en la Universidad Federal de Rondônia, Brasil, y profesor en la maestría de Estudios Iberoamericanos en la Universidad de Libreville en Gabón. Es profesor invitado, visitante en muy numerosas universidades, pero ya vemos que por lo menos es un hombre de 3 continentes. El doctor Marchena recibió el Premio Nacional de Investigación en España en el año 1992 y numerosas distinciones académicas en universidades de América Latina. Ha sido también vicerrector de la Universidad Internacional de Andalucía, La Rábida, España, y de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Es autor de más de 100 trabajos de investigación publicados en España, Estados Unidos y otros países de Europa y Latinoamérica. Y en relación con el tema de la conferencia de hoy ha publicado muy diversas obras desde 1983 hasta 2005. El profesor Marchena ha participado también en las principales historias generales sobre América Latina, la historia de España de Ramón Menéndez Pidal, la historia de América Latina de UNESCO, la historia andina de la Universidad Simón Bolívar, en este caso siendo miembro del comité editorial. Y finalmente, digamos que desde 1979 es investigador principal en diversos proyectos de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Educación de España y de la Unión Europea, y director de programas de investigación y cooperación en la región andina y el Caribe, proyectos y programas de la UNESCO, de la CEPAL, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dejamos entonces la palabra al doctor Juan Marchena, quien nos va a exponer sobre llevar la guerra al otro lado del mundo, la gran expedición militar al Brasil y al Río de la Plata de 1776 y sus repercusiones sobre las fronteras coloniales. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su presencia esta noche. Para mí y para mi esposa un verdadero placer regresar una vez más a Montevideo y encontrarnos con los amigos. Les quiero dar las gracias, como no, a Susana, la directora del instituto, a la profesora Ana Ribeiro, como siempre, por acogernos con tanto cariño. Y créanme si les digo que bajar del barco, porque a Montevideo se viene en barco, bajar del barco y pisar Colonia ya es estar casi en la casa de uno, ¿no? Y ya cuando llega a Montevideo y respira los aires del puerto, pues entonces el corazón empieza a palpitar de una manera diferente. Lo digo con absoluta sinceridad. Bueno, agradezco las palabras de presentación de Susana y desde luego, bueno, ese currículum es un currículum muy americano. Yo tengo, y siempre lo digo y siempre los traigo, los saludos y los recuerdos entrañables siempre de mi rector. La Universidad Pablo de Olavide es la segunda universidad pública de Sevilla. Se creó como un desgaje de la vieja universidad sevillana de 500 años y es la única universidad en toda Europa que tiene el nombre de un latinoamericano. Pablo de Olavide fue un gran ilustrado. Ahí está, fue un gran ilustrado que nació en el Perú, pero es el gran reformador de la universidad en España, intendente de Andalucía, uno de los clásicos de la ilustración, del reformismo español, y por eso cuando se comenzó a discutir qué nombre debería tener la nueva universidad sevillana,
pues quiero decirles a ustedes con el mayor honor que fui uno de los que empujó para que don Pablo adelantara posiciones hasta que finalmente consiguió quedar el número 1 y la universidad tiene ese nombre. Y para nosotros es toda una honra. Y debo decirlo aquí, que ya demuestra desde el principio la tradición, la vocación americana que esa universidad quería tener y que afortunadamente tiene. Me honro en ser el catedrático director del área de Historia de América Latina de esa universidad, me honro en dirigir los programas de doctorado y muchos uruguayos y uruguayas han sido y son nuestros estudiantes, con lo cual nos sentimos honradísimos en ese programa que doctora al cabo del año un número importante de doctores en historia, siguiendo esa tradición y afortunadamente aprovechando las condiciones que tiene Sevilla por el Archivo de Indias, por la Biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos y por otros, y por esa vocación abierta a América, que ha caracterizado a Sevilla y Andalucía. Yo siempre digo que cuando se crearon las nuevas tres universidades públicas en España, en un proyecto del fines de los años 80, que eran las tres universidades de excelencia, se pensaba, ¿no? La Carlos III en Madrid, la Pompeu Fabra en Barcelona y la Pablo de Olavide en Sevilla. En ese diseño fue muy interesante que consiguiéramos que el nombre de Pablo de Olavide estuviera ahí, y quiero señalarlo una vez más porque es un matiz muy importante de nuestra universidad y de la mayor parte de los estudios que se hacen ahí, no solamente en historia, sino en el resto de la disciplina. En Derecho, ayer tuvimos aquí a uno de nuestros egresados, que ahora es el director de Patrimonio, ¿verdad? Tengo entendido, ¿no? O que lo fue, Willy, ¿no? Y ahora ya es profesor, porque lo mismo que a los buenos, yo siempre digo, a los buenos nos llamaron para que de la Universidad de Sevilla nos fuéramos a Olavide, obviamente, y ahora nosotros seguimos haciendo lo mismo, ¿no? A los buenos de toda América Latina lo seguimos llevando a nuestra universidad y le damos nuestro título de profesor, entre los cuales debo decir hay varios uruguayos y entre ellos aquí la doctora Ana Ribeiro, que nos encanta que sea nuestra profesora cada año y venga a enseñarnos ahí, que en el fondo es enseñarnos a todos, porque nuestros estudiantes también son latinoamericanos, así que todo queda en casa, pero solamente que es una casa enorme, continental y muy hermosa. Bueno, el tema de la charla de hoy, voy a hacerle casi unos brochazos, ¿no? Y luego abrimos un debate porque me parece sumamente interesante, es empezar a plantear la historia, si ustedes quieren, la historia de la guerra o la historia militar, desde unos presupuestos un poco diferentes a como tradicionalmente se había hecho, ¿no? Hoy día sabemos muy bien que cuando hay que analizar la historia de los estados modernos, da igual cuál, ¿no? Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, evidentemente la historia de las estructuras militares son fundamentales, es una parte fundamental del Estado moderno. Cuando uno pregunta ¿qué es un Estado moderno? Bueno, pueden ser muchas cosas, pero una de las cosas que tiene que ser fundamental es un conjunto de instituciones que tiene en las Fuerzas Armadas, si ustedes quieren, en el Ejército, en la Armada, ¿no? Bueno, en esa época, claro, no existe la Fuerza Aérea, pero en el Ejército y en la Armada, el foco fundamental de actuación política sobre el resto del planeta. Una monarquía, la fuerza de la monarquía, la fuerza del Estado, se medía en función de la operatividad, el tamaño, las condiciones, cómo funcionaran sus Fuerzas Armadas. Bueno, en ese sentido, el Estado, la monarquía española no fue diferente. Lo que sucede es que casi nunca la hemos estudiado así. Hemos estudiado, digamos, la historia militar como una sucesión de hechos de batallas, en algunos casos de héroes más o menos, como se dice, muy meritorio, o cómo fue tal o cual acción, y no nos damos cuenta de la importancia en la economía, en la sociedad, en la política, en todos los órdenes que el desarrollo de estas instituciones militares han tenido sobre los estados. De hecho, el que se ganara o se perdiera una batalla, el que se ganara o se perdiera una guerra, tenía que ver mucho con el futuro de esa monarquía, del futuro de ese Estado, del futuro de esa nación a partir de principios del siglo XIX, y eso las batallas se ganaban o se perdían no solamente por los hechos gloriosos o heroicos de las personas que en ellas combatían, sino fundamentalmente si ese ejército o esa armada estaba en condiciones de vencer o no. Llega un momento a partir del siglo XVI que la guerra deja de ser una cuestión, digamos, heroica y se transforma en una cuestión absolutamente técnica. Y no digamos nada en el siglo XVIII sobre ella, en la técnica, la que acaba predominando sobre todo lo demás.
decir, y eso se acaba demostrando, lo acaba demostrando Federico el Grande, cuando dice que la guerra es una técnica. Y sobre todo cuando las grandes armadas en el siglo XVIII saben que la guerra naval se gana a punta de técnica y no a punta simplemente de valentía. Hay que tener los mejores navíos, y hay que tener los mejores artilleros, y hay que saber dónde desplazar los navíos, porque ahora el escenario ya no es el Mediterráneo, o son ni siquiera las costas europeas. El escenario a partir del siglo XVIII es el mundo entero. Con lo cual, cuando titulamos esta ponencia Llevar la guerra al otro lado del mundo, era exactamente eso, lo que las monarquías eran capaces de realizar ya en el siglo XVIII, en esa gigantesca expansión que significó la segunda gran globalización. Siempre hemos dicho que la primera gran globalización es la que se produce en el siglo XVI, con la incorporación del continente a los destinos americanos, a los destinos, digamos, de la conjunto de la humanidad, pero en la segunda mitad del siglo XVIII ya no es simplemente la extensión del continente, sino de todo el planeta, en esa gran homogeneidad que significaron los mundos, que luego serían los mundos coloniales en el siglo XIX. Bueno, ¿por qué una cuestión técnica? Bueno, una cuestión técnica, efectivamente, porque la guerra de sucesión española es la que acaba marcando, ustedes saben, a principios del siglo XVIII, es la que acaba marcando definitivamente, es una especie de gran bisagra entre dos mundos. Esa guerra de sucesión es el conflicto mediante el cual todas las monarquías del mundo, todos los estados, entran en conflicto. Es lo que se llamaría la primera gran guerra mundial, y donde el escenario no solamente será Europa, sino también será América, también será Asia y también será África. Y en ese nuevo escenario, las monarquías, hay dos clases de monarquías. Una, las que dicen, efectivamente puedo hacerlo, puedo colocar la guerra en cualquier lugar del mundo, y otras monarquías donde dicen, no lo puedo hacer. Y ahí donde yo no pueda llegar, me va a llegar el enemigo. La guerra de sucesión española le acaba demostrando a la monarquía española que no estaba en condiciones de hacer frente a lo que se venía, especialmente frente a la monarquía británica, que sí puede colocar y bombardear cualquier plaza en cualquier lugar del planeta. Bueno, sabemos que Felipe V empezó su reinado, consigue, porque además, bueno, su pariente Luis XIV, como ustedes saben, hizo todo lo posible por que esa guerra la ganara su sobrino, y Felipe V llega a entronizarse como rey de España, instaurando la nueva monarquía borbónica, sobre una tradición además no existente en ese sentido, una tradición muy hispánica como había sido la de los Austria, una visión, si ustedes quieren, muy mediterránea como había sido hasta entonces, o con un peso centroeuropeo importante, y de pronto aquí aparece una transformación fundamental donde va a ser Francia y los franceses en su concepción, y sobre todo el Atlántico, lo que va a cambiar radicalmente los destinos de esa monarquía. Un replanteo integral. Y ese gran replanteo integral va a comenzar por América. Ya no es solamente el gran territorio de los reinos ultramarinos, si ustedes quieren, no es solamente el monedero de la monarquía, sino América es un objetivo del enemigo. Y ya no es de los corsarios, ya no es Francis Drake, ya no es Morgan, ya no es cualquiera de los hermanos de la costa o el señor del parche en el ojo. No. Ahora es la Armada Británica, y si no es la Armada Británica, puede ser la Armada Francesa, si en el momento que se entre en conflicto con Francia, o inclusive la Armada Holandesa, en el momento que se entre con el conflicto con la que directamente puede empezar a arrebatar política, económica y administrativamente los territorios americanos de la, ¿cómo se dice?, de la corona española. Y algo mucho más evidente, que no era necesario, digamos, que se colocara sobre el mapa, sino que la propia monarquía portuguesa, aliada de Inglaterra, se había transformado en ¿cómo se dice?, en el enemigo más cercano y más próximo de la monarquía española, no solamente en la península, obviamente, sino también en América, a partir del gigantesco Brasil que estaba comenzando a desarrollar, máxime cuando a partir del
finales de esa guerra, 1708, 1709, le recuerdo que esa guerra termina con el Tratado de Utrecht del año 16 y 17, desde el año 8, desde el año 9, las gigantescas, porricas minas de Minas Gerais están produciendo, voy a decirlo con todas las letras, toneladas de oro para la corona portuguesa. Con lo cual, ya no solamente se trata de que esos portugueses comerciantes, ¿verdad?, estén ejerciendo un control sobre las costas orientales americanas, sino que Portugal piensa si puede desarrollar un ejército y una armada importante, puede ser que se acabe transformando en la dueña, la poseedora de toda América del Sur. Porque hay que reconocer que las importaciones, bueno, o las exportaciones de metal del Brasil de principios del siglo XVIII triplicaban o cuadruplicaban las exportaciones de metal del resto del mundo colonial en esa fecha. Claro, hoy nosotros sabemos que eso fue un momento de más o menos efímero, que hay una recuperación económica de la producción minera americana, sobre todo en la segunda mitad del 18, y que la América española tiene un potencial de producción de metal y de riqueza que acabará siendo más poderoso que el de Brasil. Claro, pero eso lo sabemos hoy. Felipe V en 1714 no lo sabía. Felipe V podía pensar en ese momento que todo el Brasil era una inmensa mina de oro y de diamantes, y que el rey de Portugal iba a ser capaz de desarrollar una fabulosa máquina de guerra que le acabaría conquistando con el apoyo británico toda América del Sur. Entonces, por eso Felipe V entiende que el principal enemigo será Portugal. Y va a emprender una especie de acción antiportuguesa bastante clara, con varios principios. Por ejemplo, uno, que Brasil, o sea, Portugal, se ha instalado desde 1680 en lo que se llamó el forúnculo de la atmósfera de Buenos Aires. Y el forúnculo de la atmósfera de Buenos Aires se llamaba Colonia de Sacramento, en la boca del río de la Plata. En 1680 Colonia no tenía por qué representar un peligro más o menos grave. Bueno, era una cosa así que se decía, bueno, en el momento... Todos los ministros, en esa época no se llaman secretarios, pero bueno, todos los consejeros del rey están diciendo, no me preocupa esto ahora, tenemos muchos conflictos en Europa, de Sacramento nos desharemos en cualquier momento. Sí, pero no se deshicieron. En la guerra de sucesión, ustedes saben que se conquista Sacramento, pero en Utrecht, ¿no? Los portugueses dicen, Sacramento para acá. Y no les quedó otra, porque Felipe V fue derrotado en toda la línea en Utrecht. Pierde Gibraltar, Sacramento se queda en su sitio, a pesar de que desde Buenos Aires lo reconquistaron. La banda oriental todavía en ese momento es una incógnita, no se sabe lo que va a suceder con ella, no se sabe dónde están las fronteras del Brasil. Brasil produce dinero en grandes cantidades, y algo que nunca hay que olvidar, que Felipe V nunca lo olvidó, y que la historiografía española no lo menciona, porque, como ustedes comprenderán, se hizo una especie de un silencio completo y total sobre el asunto que yo les voy a hablar ahora. En toda la historiografía española, cuando se dice, bueno, ¿en qué momento, desde la época musulmana, en qué momento la capital del reino, desde la época musulmana, estoy hablando de Tariq y Musa, ya en el año 711, ¿no? ¿En qué momento la capital del reino resultó invadida por un ejército extranjero? Nunca, hasta Napoleón, ¿no es cierto? No. En 1709 el marqués de Las Minas salió en plena guerra de sucesión, con un ejército que sale de Lisboa, va a subir por Almeida, toma Salamanca, sigue bajando por Salamanca, toma Toledo, donde lo recibe el señor, ¿cómo se llama? El arzobispo de Toledo, que es el patriarca de la Iglesia española, lo recibe, como no, y el señor Felipe V huye de Madrid, y el marqués de Las Minas ocupa Madrid durante 4 meses, con el ejército portugués. Le digo, usted dice, no lo sabíamos, no lo sabe nadie, porque es una operación tapada, porque, lo digo con voz calladita, si hasta el ejército portugués se tomó Madrid
Entonces, esa monarquía estaba echada a perder. ¿Cierto o no cierto? No era un ejército potente el del Marqués de las Minas. Y además, la reacción de Madrid fue extraordinaria, porque en Madrid a Felipe V no lo querían. Obviamente el Marqués de las Minas está representando al archiduque Carlos, pero las tropas son portuguesas. Y trae unas moneditas de oro del Brasil, chiquitas, con la imagen del rey, que las reparte por Madrid y arman grandes fiestas. Y entonces le dicen a los madrileños y a las madrileñas, miren, con nosotros vendrá el oro. Con los franceses, lo poco que tengan se lo llevarán. Era un argumento de peso. El Marqués de Minas se sentó en el trono, en el viejo trono del viejo palacio, que luego ya no existe más porque salió ardiendo. Se sentó en el trono, descorchó, es fantástico, ¿no?, lo que le estoy contando, descorchó una botella de vino portugués, por supuesto, y brindó a la salud del duque de Alba, y le dijo, esto va por la batalla que nos dieron en la toma de Lisboa de 1580. A eso había quedado en la conciencia. Está bien que el Marqués de las Minas no fue expulsado de Madrid. Felipe V no tuvo ni siquiera fuerza militar para sacar al Marqués de las Minas. Al Marqués de las Minas con el ejército portugués. No le estoy hablando de Putin con sus tanques. No pudo sacarlo. Entonces el Marqués de las Minas sigue y ocupa Valencia, ocupa Murcia. Y me dirán ustedes, bueno, pero se hizo el dueño. Sí, el dueño de media España. Hasta que sucedió algo terrible que el Marqués de las Minas no había considerado. Y en sus memorias anota lo siguiente, dice, vencí en todas las batallas, menos en una, las batallas contra las murcianas y las valencianas. Todo mi ejército portugués me desertó en brazos de las valencianas y las murcianas, me quedé sin ejército. Apenas con los nobles, dice, que era la gente menos presentable de mi ejército, que efectivamente en la batalla de Almansa fueron derrotados porque además le tuve que entregar el mando a Brunis, y Brunis pierde la batalla porque además mis nobles echaron a correr, pero mi infantería se derrotó. Y el tipo llegó a Valencia, sube a Barcelona, se monta en un barco y vuelve a Lisboa, donde le dice al rey, hice lo posible. ¿Qué les parece? Una historia fantástica. Pero tan fantástico que el otro, el Marqués de Almeida, que está en Barcelona, llega a Zaragoza y también ocupó Madrid. Es decir, los dos ejércitos, ¿cómo se llama? El que viene desde Lisboa y tanto el que viene de retirada desde Barcelona, ocuparon Madrid. Es el que Felipe V recupera todo, ya se sabe, pero a Felipe V le quedan unas ganas enormes de meterle mano al reino portugués. No lo hizo porque ustedes saben que entró en una crisis nerviosa algunos años después, y porque se casó con doña Isabel de Farnesio, que todos los intereses lo tenía puesto en Italia, pero quedó ahí latente el conflicto con Portugal. Ese conflicto con Portugal, muerto Felipe V, su hijo Fernando VI es el que hereda el problema, ¿no? Y se da cuenta de que tiene una máquina de guerra en pésimas condiciones, no ha ganado nada, ha perdido todo. Su papá no consiguió recuperar nada de Utrecht, Gibraltar siguió ahí, Menorca siguió ahí, las grandes posiciones no la perdió, no pudo recuperar Jamaica, Colonias de Sacramento seguía en manos de los portugueses. Entonces dice, dos opciones. Uno, o nos preparamos para hacer una guerra bien planteada, técnicamente resuelta dentro de unos años, o si seguimos como vamos, parcheando, vamos mal. La única victoria que habían conseguido fue la victoria de Cartagena de Indias en 1741, que es una victoria un tanto extraña y complicada, pero bueno, que la usaron como propaganda, como comprenderán, a bombo y platillo, porque la verdad es que habían estado sumamente acogotados por esa alianza entre Portugal e Inglaterra. Claro, la Armada Británica cortaba el tráfico con América cuando quería, por una razón fundamental. La Armada Británica no estaba en Inglaterra, la Armada Británica estaba en Lisboa. Y desde Lisboa cerrar las costas de Galicia, de Ferrol, recontra fácil. Ni les digo lo que significaba cerrar el Golfo de Cádiz. La Armada Británica se había acostumbrado a veranear en el Golfo de Cádiz, ahí estaba siempre. Cada vez que entraba o salía un navío era casi un milagro. Entonces, claro, el verdadero objetivo era Portugal, algo tan cercano pero tan difícil. Fernando VII es un monarca sumamente interesante, es sumamente inteligente,
Primero porque está casado ¿con quién? Está casado con doña Bárbara de Braganza, que es portuguesa. Y entonces se da cuenta de que lo que hay que hacer es hacer una alianza permanente entre España y Portugal, y entonces pueden acabar siendo los reinos del mundo. No la alianza ni con Inglaterra ni la alianza con Francia. Y entonces están buscando un heredero para que acabe siendo rey o reina de España y de Portugal. Y eso hubiera sido volver quizás a los tiempos de Felipe II, de la unión de las dos coronas, pero con una mentalidad mucho más moderna. Y para eso hay ministros como Pombal por una parte y ¿cómo se llama? Y los ministros españoles, entre otros, Ensenada. Gente inteligente que dice qué buena solución puede ser esta. Hubo varios problemas. Uno, que en 1755, ustedes saben que un terremoto atroz que arrasa Lisboa. Y en ese arrasar Lisboa hay mucha gente que está diciendo, no, esto se debe a la posible alianza con los españoles, un castigo divino. Entonces, tiene por qué, ustedes saben que en Portugal lo primero que no se puede ser, uno, es judío, pero lo segundo que no se puede ser es español. Hay un refrán que dice, de España ni buen viento ni buen casamiento. Y es así, hay precisamente por esos años, ¿no?, de la restauración portuguesa y esa guerra tan larguísima de 1620 a 1660, son 40 años de guerra para la restauración de la monarquía, quedaron todos. Pero entre el terremoto y la antihispanolidad es verdad que eso no funcionó. Y lo segundo interesante fue que doña Bárbara de Braganza se murió. Y don Fernando VI estaba tan enamorada de la portuguesa que entra en crisis. Ustedes saben que además doña Bárbara no podía ser enterrada en el Escorial porque ninguna, ¿cómo se llama? En el Escorial solamente se podían enterrar, no sé quién hizo el decreto, pero no lo hizo bien del todo, pero ahí estaba, no se podían enterrar las reinas que no fueran, ¿cómo se llama? Madres de reyes. No tuvieron descendencia. Con lo cual, doña Bárbara de Braganza no se pudo enterrar en el Escorial, con lo cual Felipe V, que se llevó el cuerpo de su amada esposa por donde pasaba, se fue a vivir no vivía en el Palacio Real que se estaba construyendo en ese instante, vivía en una especie de, vamos a decirlo así, en un departamentito en Madrid. Ahí tenía el cadáver de doña Bárbara hasta que por fin la acabaron enterrando, y él no está enterrado en el Escorial. Fernando VI está enterrado con su esposa en un convento en Madrid. Hasta ahí llegó, digamos, la idea de que... Pero evidentemente la monarquía funcionó durante 15 años, por lo menos, sin guerras. Y durante 15 años la monarquía construyó, primero, una base hacendística interesante. Se hizo con recursos, ahorró. Yo creo que desde los Reyes Católicos, la primera vez que la monarquía española ahorró, metió dinero en sus arcas. Y segundo, comenzó a construir una institución militar que no fuera grande, o que su objetivo no fuera ser grande, sino que fuera efectiva. Y entonces acudió a quien se acude en estos casos, que es a los universitarios. Para eso estamos acá. Y esos universitarios de toda Europa hacen un plan de estudio para la capacitación de los futuros oficiales de la Armada y del Ejército. Y se crea en Barcelona la famosa Academia Matemática de Barcelona, la que estudia mi esposa Nayibe, y gracias a la cual ahora lo que sigue no es mío, sino son sus resultados de sus investigaciones en cuanto a la academia. Y ahí se formó lo que iba a ser la nueva oficialidad. Matemática, física, química, geografía, todo exactamente el conjunto de las ciencias y las disciplinas para que esos militares fueran ingenieros, para que esos militares supieran hacer construcción, para que esos militares fueran artilleros, para que fueran grandes marinos, para que fueran grandes náuticos. Y es sumamente interesante que esa academia, ahí se concentró la crème de la intelectualidad. En disciplinas técnicas de Europa contrataron profesores de Francia, de Alemania, de Italia. Y ahí el plan de estudio es formidable, su director fue Pedro de Lucuse, un ingeniero, y tiene una característica interesante, que no fue convocada en primer plano la nobleza, lo cual fue un choque interesante para la monarquía, sino a la academia podía llegar cualquiera y había, terrible, unas pruebas de acceso. Ahí le están llamando para ver si quiere usted acceder a la academia. Unas pruebas de acceso. Y a esas pruebas de acceso están ingresando
no solamente, digamos, los elementos tradicionales, gente que había pasado por la universidad o que tenía una formación, sino jóvenes procedentes no solamente de la nobleza, sino de la mediana baja nobleza y también procedentes de las grandes familias de comerciantes de Barcelona, de Cádiz, de Ferrol, de Bilbao, que tenían una experiencia del mundo diferente. Las grandes casas nobiliarias, no crean ustedes que vieron esto con buenos ojos, ¿no? Enseguida empezaron un cierto nivel de protesta, decir, a ver, ahora, ¿por qué ahora yo, duque de Arcos, mi hijo no puede ingresar? Pues no ingresaba porque no aprobaba el examen. Y resulta que no aprobaba el examen y para eso había un profesor alemán llegado de la Universidad de Baviera que decía, no aprobó el examen, no ingresa. Y entonces ahí había digamos, no era tan fácil decir, mire, es decir, se escalafona y se nombra como director de la academia a un brillantísimo matemático, muy interesante, bastante sordo, lo cual era muy bueno porque nunca iba a escuchar las protestas que le llegaban. Y eso empieza a funcionar. Comienza a funcionar precisamente a fines de la década de los 40 con Fernando VI, que le dice, no, esto no me lo van a tocar, esto va a funcionar así. 50 estudiantes por año, no más que 50, después del ingreso entraba. Funcionaban en régimen de internado, 4 años. Desde los 17 años, ¿no? Estos años, 17 años, y el lema de la academia, fantástico, para que no crean ustedes que yo me invento todo este cuento tan simpático que aquí está. El emblema de la academia dice, Nunc Minerva postea palas. Yo soy físico, no sé latín, pero tengo amigos que me lo han traducido, ¿no? Pero es sumamente interesante, dice, ahora Minerva, después Palas. Es decir, ahora la diosa de la ciencia, del conocimiento, después la diosa de la guerra. O sea, sin el conocimiento, sin la ciencia, no vamos a ser capaces de ponernos bajo la aurora, bajo el marco protector de la diosa Minerva. Perdón, de la diosa Palas, de Palas Atenea, ¿no? Curiosamente no lo veíamos en la documentación, pero en un libro de la Universidad de Barcelona estaba con el Eslibris, es el Eslibris, por eso se ve tan mal, es el Eslibris de uno de los manuales de la biblioteca sobre un tratado de fortificación francés. Quiero decir aquí que la escuela en francés, la escuela de fortificación de Bruselas no era francesa, era española, Sebastián Fernández de Medrano, que la creó. Es decir, esta gente reunió toda la tradición en ingeniería y en fortificación que existía en toda Europa y la pusieron en valor. Y estos jóvenes estudiantes estudiaban 4 años, tenían sus clases diariamente, tenían sus exámenes y al final tenían que presentar una especie de tesina, por llamarlo de alguna manera, delante del capitán general y de los profesores de la academia en cualquiera de las lenguas oficiales de la academia, que curiosamente eran el francés, el inglés, el italiano, el portugués o el castellano. Es decir, que se les dio toda una especie de un gran prurito cosmopolita para que estos oficiales supieran de todo. Aprendían contabilidad, aprendían geografía. Es decir, fue, si ustedes quieren, no solamente una gran escuela de matemáticos y de ingenieros y de cosmógrafos para estos jovencitos, sino además, luego descubrirán por qué, nos costó trabajo, caímos con el tiempo, ¿por qué tanto enseñarle tanta contabilidad y tanta geografía y tantas técnicas de producción y fisiocracia? ¿Por qué tanto estudio sobre el trigo, el maíz? ¿Por qué? Interesaba, ¿no? Estos salían como subtenientes a los 4 años y eran mandados a regimientos. Y aquí nos encontramos algo sumamente interesante, ¿no? La recepción que estos oficiales tuvieron en los regimientos fue catastrófica. Les llamaban de todo, les llamaban los corbatines, porque llevaban con un corbatín especial. Les llamaban los corbatines, le llamaban, ¿cómo le llamaban? ¿Te acuerdas cómo eran los nombres que les pusieron? Pobres, eran pésimamente, ustedes imagínense, a ver dónde tengo aquí más
más epítetos con que los favoritos. O sea, no lo decían con simpatía, ¿eh? Cuando entraban en estos regimientos, imagínense, ahí se encontraban con tenientes capitanes que llevaban 30 años de servicio combatiendo pues, en Italia, en Portugal, en todas partes, y le llegaba el favorito, el corbatín, tengo algún nombre más por aquí, el corbatín, los corbatas, que cuando disparaban, un cañón decía, así no se dispara. ¡Epa! ¿Cómo se le ocurre decirle a un capitán de infantería que llevaba 30 años de servicio, así no se dispara, o así no se pone la pólvora, o así no se pone la bala? ¿Quién era ese tipo para decirlo así, no? El resultado es que fueron denostados. Voy a decirle algunos nombres de estos corbatines y empezarán a pensar de quién estamos hablando. Estamos hablando de un tipo llamado, ¿qué tal? Félix de Azara. ¿Le suena Félix de Azara? Félix de Azara es uno de los primeros que ha estudiado en esto. ¿Le suena un tipo que se llama Alejandro Malaspina? ¿Le suena un tipo que se llama Del Pino Manrique? ¿Le suena? O sea, la creme de lo que luego será la ilustración española, no solamente en España, sino también en América, ingeniero, si ustedes quieren, biólogos porque son expertos en plantas, en raíces, en animales, ¿no? Se formaron en esta escuela de Barcelona. A los 3 años, curiosamente, ¿no? A los 3 años de estar en el regimiento, pasando un calvario, recibían una notificación de Su Majestad y decía, reincorpórese en Cádiz para su remisión a Montevideo, donde será usted encargado de un estudio sobre las mareas en el Río de la Plata. Y el hombre se iba, no le digo contento, se iba como cohete, porque por fin se iban a hacer para algo a los que habían sido enseñados. Lo interesante es que 5 años después empezaron a decir, sírvase presentarse inmediatamente en Cádiz para subir a bordo de la fragata Margarita, que lo va a conducir usted como intendente de como gobernador de como su jefe de los cargos administrativos para América empiezan a recaer en toda esta gente. ¿Qué es lo que ha hecho Fernando VI y luego va a continuar Carlos III? Ha creado una cosa que hoy llamaríamos la Escuela de Administración, pero que no podía crear, y ustedes lo entenderán, partiendo a través solamente de un cuerpo civil. Porque ni excuso decirle cómo hubiera sido la selección de eso, dónde hubiera puesto el grito a la iglesia o la nobleza. Lo tuvo que hacer a través de esta institución militar y de otras que creó enseguida en Segovia, en Cádiz, las escuelas de Guardia Marina, en Segovia y en Madrid, para que estos militares, estos oficiales que ustedes ven que tenían mucho de oficiales, relativamente poco de militares, pero sí habían aprendido en la academia algo muy importante, que era algo tremendamente ilustrado, que se llamaba a obedecer. La obediencia en este cuerpo militar era rasgo distintivo. Es decir, que estos señores, empaquetados bajo el brazo con el reglamento de intendentes, eran enviados a América a decir, cúmplalo. Y sabían de contabilidad como para saber que no estaban estafando las arcas reales. Sabían de agricultura para saber cómo hacer una visita para saber si se estaba cultivando bien los campos o no. Sabían cómo hacer una visita y contar cuánto ganado, cuántas vacas, cuánto producía esta mina, cuánta población, sabían hacer estadillos. Es decir, era una gente que tenía una preparación para ese cometido de gobierno, ojo, pero de gobierno normativizado. No se les enseñó nunca a pensar, se les enseñó a obedecer y a saber cómo rellenar planillas perfectamente bien. Y me dirán ustedes, bueno, caray, qué negocio, ¿no? Vaya una generación de obedientes. Es que yo creo que cuando nos acercamos a la ilustración se nos olvidan algunos detalles. Si nosotros hablamos de ilustrado, o si preguntamos por ilustrado, se nos vienen a la cabeza, pues yo qué sé, Voltaire, Montesquieu, sí, pero eso es una derivación. Es una ilustración, si ustedes quieren, no digo tardía, pero es una ilustración de segunda generación. Ustedes saben mejor que yo que si preguntamos en un aula, como hicimos esta mañana, no allí, ¿quién es el autor? ¿Quién es el único autor que en vida y en
plenísima Ilustración fue capaz de definir la Ilustración. ¿Conocen ustedes algún tratado de Voltaire que diga lo que es la Ilustración? No. Ni ninguno de Diderot, no. La palabra Ilustración en la enciclopedia francesa aparece muy breve. Es una enciclopedia. O sea, no necesitaban explicar la Ilustración. La Ilustración era toda la enciclopedia, ¿no? Hay un solo autor que escribió un libro que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y ese señor se llamó Emmanuel Kant. O sea que Kant es el prototipo, digamos, es el que teoriza la Ilustración. Y a buena hora, porque así nos enteramos, todos los demás tenemos ese privilegio. Muy bien. ¿Qué dice Kant que es la Ilustración? Dice, la Ilustración es el conocimiento. Pero la Ilustración es la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Muy sencillo. Dice, el príncipe, dice, el maestro, mediante el conocimiento racional y el uso racional del conocimiento que se puede alcanzar, acaba teniendo la sabiduría. Entonces, ¿qué le toca al que viene detrás? ¿Qué le toca al súbdito que no ha alcanzado la sabiduría que tiene el príncipe? Porque no ha sido educado para eso. ¿Qué le toca al alumno en la universidad que todavía no ha alcanzado el conocimiento que tiene el maestro? ¿Qué le toca al soldado que todavía no sabe cómo se maneja en la guerra, en el combate? ¿Qué le toca al grumete que no sabe cómo se dirige? ¿Qué le toca? Obedecer. También va a añadir a las mujeres, quiero decirlo, el amigo Kant era así de duro, dice que la mujer tiene que seguir ese mismo mecanismo. Dice que como la mujer está en el último estadio entre la animalidad y la racionalidad, a la mujer le toca también obedecer, pero eso ya lo dice Kant, evidente. Esto es un chiste, entre paréntesis. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que efectivamente todos estos ilustrados, para ellos la obediencia no es una cuestión que le venga solamente por los galones del uniforme, es que le viene por la propia razón de ser de lo que es el conocimiento que se obtiene de una manera racional, y la visión del mundo deberá estar sometida a la razón. Bueno, don Carlos III, ustedes saben que voy corriendo para llegar a Ceballos, ¿no? Que como verán ustedes, Ceballos solamente es la excusa para hablar sobre esta generación, que es lo que se esconde detrás de la operación de Ceballos. Bueno, ustedes saben, Carlos III, don Fernando VI, han visto ustedes que mueren casi abrazados al ataúd de su esposa, lo entierran juntos, y don Carlos III, que era un rey feliz, más o menos feliz, que estaba en Nápoles, se tiene que hacer cargo de la monarquía española, cosa que él, por supuesto, acepta de mil amores, y sobre todo su mamá, Isabel de Farnesio, porque por fin un hijo suyo es rey de España. Porque los anteriores, tanto Luis I como Fernando VI, eran hijos de Felipe V, sí, pero de la primera esposa, no de ella. Ella tuvo que esperar a que Carlos III fuera, por fin, ¿cómo se llama? Y había conseguido además Isabel de Farnesio, había conseguido que una hija suya, Victoria Clara Eugenia, se casara con el rey de Portugal. O sea que tenía una reina de Portugal y por fin un rey de España. O sea que Isabel de Farnesio dice, a ver si ahora yo por fin consigo el milagro de unir las dos monarquías, ¿no? Ustedes saben que no le salió bien. Doña Isabel, además, ustedes saben que muere de una apoplejía en un momento realmente interesante también para la monarquía española, como es el motín de Esquilache. Pero ese cuento se lo hago en otro momento. Cuando Carlos III se ve consolidado como rey, se da cuenta de que tiene que solucionar el conflicto de la hegemonía en Europa. No puede ser el sometimiento permanente a las leyes comerciales británicas. Con Portugal no se termina de fiar, no se lleva bien con la hermana. La hermana está casada con el rey de Portugal, pero los portugueses siguen muy recelosos de los españoles. Y Carlos III piensa que va a pasar a la historia como el gran restablecedor de la monarquía. Sobre todo cuando llama a los ministros y se entera de varias cosas. Primero, que la hacienda real tiene un remanente interesante. O sea, tiene plata. No está mal. Eso es un buen detalle para cualquier gobernante. Tengo dinero, puedo hacer cosas. Está bien. Segundo, cuando se empieza a enterar de que tiene algo interesante que le ha legado su hermanastro, que es un ejército bastante curioso. Un ejército moderno, operativo, cosa que no habían tenido nunca.
un montón de regimientos bastante disciplinados y una buena armada que se ha ido construyendo en los últimos 15 años y está enterita. Y entonces dices, ¿qué ocasión para sentar en Europa lo que esta monarquía tiene que ser? Entonces no se le ocurre otra cosa que dice, bueno, y además, ¿aliado con quién? Aliado con los franceses, que son los únicos que son capaces de hacerle mella a Inglaterra. Entonces, por el pacto de familia, llegan que desde el año 61 hacen un tratado formidable. Yo cuando lo leí por primera vez, mira que se ha escrito sobre eso, pero hay que leérselo en todos y cada uno de sus pliegos. Tiene un buen párrafo de ese pacto de familia formidable y empieza uno a entender muchas cosas. Es un acuerdo secreto pegado a ese pacto de familia. Era secreto, pero todo el mundo se enteró al día siguiente. Pero bueno, donde había una cláusula secreta en la que decía que España y Francia se comprometían a construir hasta 300 navíos entre los dos para desembarcar y ocupar Inglaterra. O sea, una ocupación física de Inglaterra, que por tanto los ejércitos se concentrarían en la zona de, ¿cómo se llama?, en la zona del Canal y en todo y en el Cantábrico español con los navíos para desembarcar y acabar de una vez, como ellos dicen, con la pérfida Albión y repartirse Inglaterra entre los dos. Es decir, toda la costa quedaría para Francia y la costa Irlanda quedaría para España porque eran católicos, pero las colonias inglesas en América pasarían todas a ser Jamaica, pasarían todas a ser de españolas y se acababa el problema británico de una buena vez y por supuesto se recuperaba Gibraltar y Menorca, no sé cuántas cosas más. Bien, el dinerito que tenían, Carlos III empieza a fabricar barcos como un poseso. Miren, en los últimos, entre 1760 y 1770, metiendo la guerra de por medio, España construyó aproximadamente unos 50 navíos de línea. 50 navíos de línea. Cada navío de línea está en torno a los 400, 500 mil pesos, que equivalía a la renta de distritos completos americanos. En una, ¿cómo se dice?, en una decisión de hay que correr antes de que Inglaterra no pueda hacer más daño. Y los ingleses descubrieron que lo primero que tenían que hacer era golpear lo más rápido posible a España para que esta recuperación no tuviera lugar. Y caray que supieron hacerlo. El mismo año 62, ¿saben lo que sucedió? ¿Se acuerdan ustedes qué sucedió en 1762? Pues que la plaza más importante americana, ¿cuál era la más importante? De todas las plazas americanas, la más rica, no importaba, la más defendida, la con más castillos, La Habana. La Habana cayó en 2 meses. 2 meses de sitio, ¡pam!, la Armada Británica les tomó La Habana. Y el mismo día, pero lo supieron meses después, los ingleses tomaron Manila. Y 2 meses después, y en el mismo instante, estaban bombardeando San Agustín de la Florida y estaban empezando a bombardear buena parte de los puertos americanos. Carlos III entra en pánico. A Carlos III solamente se le ocurre una cosa que es... ¿Dónde está la flechita? Esta. No se le ocurrió otra cosa a don Carlos III. Iniciar una guerra rapidísima en la frontera contra Portugal. Contra Portugal continental. A ver si conseguía distraer esfuerzos de la guerra por fuera y colocarlos aquí. Don Carlos III no consiguió distraer ningún esfuerzo. Don Carlos III La Habana la perdió, perdió Manila, perdió la Florida, no conquistó Gibraltar, no consiguió nada, perdió más territorio. Y ese ejército fantástico que él pensaba que era extraordinario, que llegaría a Portugal de un golpetazo y se quedaría por lo menos con Portugal para luego negociar, se estrelló en Portugal. No pudo con las plazas fuertes. Se estrelló contra las plazas fuertes portuguesas. Esa la Almeida la tomó. Le costó 5 meses tomar Almeida, que es la fortificación que tienen a la izquierda. Y además se tuvo que gastar una fortuna impresionante en fortificar la otra parte de la frontera. Ese es el fuerte de Concepción, que está en Salamanca. Ana, no lo fuiste a ver, pero es un fuerte extraordinario. En mitad del campo, está destruido, ahí está, como queda. Y o sea, costó una guerra que costó una fortuna y no pasaron
no ocuparon el menor pedazo del territorio portugués. Y perdió los grandes... O sea, llega a la paz de París y resulta que, uno, no ha conseguido recuperar Colonia, ha perdido territorio en Brasil, ha tenido que entregar la Florida para poder recuperar La Habana, ha pagado una fortuna por recuperar Manila, no ha recuperado Gibraltar, no ha conseguido invadir Portugal. Y Carlos III clama a los cuatro vientos y le dice, ¿qué ha pasado acá? ¿Y qué le dicen a don Carlos? Dice que usted no se ha gastado el dinero suficiente. Dice, no, ya me lo gasté todo lo que había. Yo, no, usted no se ha gastado lo suficiente. La armada no está preparada. El ejército no está preparado. Como se ha visto, no ha sido capaz de llegar a Lisboa. Y es curioso, además, mira si estaba convencido de que iba a llegar, que esa línea que ven ustedes ahí desde Elvas, dice, él prefiere y organiza primero el ataque por el norte, por Salamanca y por Zamora, porque dice, hombre, está feo que yo mismo llegue a bombardear a mi hermana, ¿no? ¡Qué iluso! La hermana no solamente no escuchó los cañonazos, sino que por poco él los escucha en su palacio. Y tuvo que luego dice, no, que se ataque por Badajoz, que es lo más cercano, ni siquiera por Badajoz. Desde Elvas es una plaza fuerte, formidable, que hay en Badajoz, no consiguió entrar. Se llega a La Paz, lo ha perdido todo, con lo cual, ¿qué le queda a don Carlos? Echan manos del bolsillo y dice, bueno, pues pongamos más dinero en esto. Y ahí viene la famosa expedición de Ceballos del año 76, que es la Nueva Guerra. Una guerra en la que ahora sí se pone de acuerdo con el francés y le dice, ahora sí, ¿verdad? Claro, ¿por qué ahora sí? Porque los Estados Unidos, el año 1774, entran en guerra por la independencia contra Inglaterra. E Inglaterra tiene que abrir el frente. Y dice, ¿qué ocasión? Ahora es cuando con los franceses, y los franceses les dicen, un momentito que tenemos que organizar todavía esto, una demorita. Y dice, bueno, en esta demorita yo voy por fin a arreglar las cuentas con Portugal. E intenta el segundo ataque por tierra a Portugal. Tampoco consigue entrar, pero él dice, bueno, pero esto es de diversión. ¿Qué ha hecho? Ahora es cuando yo voy a dar el golpe. Cuando todos sus ministros le dicen, ahora tiene usted una buena armada y ahora tiene usted un buen ejército. Y los ingleses están entretenidos en el norte. Dice, voy a reconquistar el sur. Y organiza la gran expedición de Ceballos, que era el objeto de esta conferencia, pero que como ustedes ven, la estoy derivando porque sobre eso ustedes lo saben sobradamente, lo que no saben son estos entresijos de los que estamos hablando. Y viene la gran expedición de Ceballos, ustedes saben que es un éxito. Bueno, la expedición se montó. España, pero voy a darle algunos detalles. La monarquía tiene 85 barcos, navíos de línea, fragatas y de todo, tiene todo lo que ustedes quieran. 85 navíos de línea. Aquí mandó 6. ¿Por qué manda 6? Eso es algo sumamente interesante. El propio Carlos III dice, bueno, que manden, que vaya la Armada. Y la Armada manda 6. ¿Por qué manda 6 navíos de línea? Si tiene 80 y tantos. ¿Por qué? El ministro, el secretario de Marina e Indias, todos dieron 50.000 explicaciones por qué no salían más navíos. ¿Esos navíos estaban construidos? Sí. ¿Esos navíos estaban en los arsenales? Sí, en Cádiz, en Ferrol, en La Habana, sí, en la Cartagena de España, sí, estaban ahí los navíos, sí. ¿Qué les pasaba a los navíos? Los navíos estaban desarbolados. ¿Por qué estaban desarbolados? Porque mantener un navío en activo, o sea, calafateado, con los palos, con las cuerdas, artillado, eso costaba una fortuna mensual. Y sobre todo había que tener las tripulaciones adentro. Uno de estos navíos de línea llevaba aproximadamente 600 tripulantes para manejar. Le estoy hablando de un navío que tiene 100 metros de palo y de casco, tiene una eslora de 110, 120 metros, que tiene entre 80 y 120 piezas de artillería, y que lleva para navegar eso, navegarlo, ojo, no se trata de que el barco salga de puerto sin chocarse, o de que el barco llegue a destino. Es un barco de guerra, se supone que tiene que combatir en cualquier clima y en cualquier mar, y en cualquier condición. No puede ser una rémora que ese barco vaya casi de milagro, no. Aproximadamente entre 500 y 600 tripulantes para que el navío navegue y maniobre. Si tiene 100, vamos a poner en un barco de tipo medio, 80 cañones, pongamos 4 artilleros por cañón, 4 por 8 son 320 artilleros.
Sí, señor, 320 artilleros. ¿De dónde saca? Ya, más, pero el navío no combate solamente en el fuego de artillería. El fuego de artillería es en la media y larga distancia. El navío finalmente se aborda, con lo cual tiene que llevar infantería embarcada. Lleva por lo menos 300 o 400 soldados de infantería embarcada. Estamos hablando, por tanto, un navío que sale a combatir necesita como 1.100, 1.200 tripulantes. 100 navíos, ¿de cuánto estamos hablando? De 100.000 personas de tripulación. ¿De dónde saca 100.000? Y además pagarla todos los meses, porque el navío sale. Y hay que pagar. Y la comida. Y el agua. Y la pólvora. ¿Usted sabe cuánto cada vez que uno de estos navíos dispara una andanada, cuánta pólvora gasta? Los cañones se medían en esa época no por el calibre, sino por el peso de la bala. Entonces los navíos de las baterías, la primera batería y la segunda, iban con cañones de 24 libras de bala. Es decir, una bala de 24 libras, es decir, una bala de 12 kilos. Para disparar 12 kilos en un cañón que medía casi 2 metros, de bronce, porque si es de hierro se oxidaba, de bronce por abajo, significaba para que alcanzara, al menos con fuerza, porque se trataba de estrellarse contra el casco de un navío con un casco de roble, que tenía como mínimo 50 o 60 centímetros de roble. Oiga, a eso o se le da con fuerza, o la bala rebota, que es lo que o tiene la suerte de que lo va a meter por una tronera donde en ese momento hay un cañón que está a punto de disparar, pero eso se producía si los ángeles celestes querían y jugaban del lado de uno. Si jugaban del lado del otro no sucedía así. Entonces, que aproximadamente eran, ¿cómo se llama? 12 kilos de pólvora. 12 kilos de pólvora, si la pólvora estaba seca. Porque si estaba húmeda o no se había conservado bien o se esparcía por el suelo, a ver cómo 12 kilos de pólvora por cañón. Si disparaba, de los 80 cañones, disparaban 2 o 3 veces, eran toneladas de pólvora. Y esa pólvora se llevaba. Y sí se llevaba, pero ¿cuánto era capaz de combatir? Yo qué sé, una hora, ¿cuántos disparos? Y como se llevaba la pólvora justa, porque era cara, se habían hecho ejercicios. Esos artilleros habían podido practicar el fuego. Era carísimo, una andanada de eso era muy caro. Es más, tan caro que además consumía una parte muy importante de la pólvora que se llevaba a bordo. Entonces, piano con los ejercicios, le decían al capitán, usted verá. Pero si se gasta la pólvora haciendo ejercicio, cuando llegue el combate no va a tener. Y además, ¿dónde va a llevar la pólvora? ¿Qué pólvora usa? ¿La mala, la que se moja, la que no? ¿Y de dónde sacan 100.000 tripulantes entrenados? No sé si usted, lamentablemente no nos quedan barcos de esa época, excepto uno que es el Victory, que está en Inglaterra. Claro, hoy uno entra en una batería de esos navíos y la batería mide de altura unos 60. O sea que hoy día estaríamos todos agachados. Pero además, cada 2 metros hay un bao, hay una viga así de gruesa que tiene como 25 centímetros menos, es decir, que te está golpeando con la cabeza. Imagínense eso en una batería, en pleno combate, disparando pólvora negra, que usa un humo feroz, en un combate que no sabes de dónde te va a venir la pelota, si va a entrar por la tronera o no. Combatir en esas condiciones, o se tiene mucha experiencia y se está muy experimentado, o la gente literalmente empieza a gritar y a correr de un lado para otro, que es lo que hacían en uno de estos combates. Es decir, que tripulaciones entrenadas, ¿con qué dinero? Esa es la razón por la cual el marqués de Casatilly, que es el que lleva los barcos de la expedición de Ceballos, habían conseguido armar 6 navíos, 6 de 70, o sea, menos del 10%. No es que los otros navíos no existieran, ahí estaban, pero ¿quién los tripula? ¿De dónde sale la pólvora? ¿De dónde sale la artillería? Bueno, 6 navíos. Muy bien, 6 navíos. Se supone que 6 navíos son capaces de, bueno, es una fuerza importante, ¿no? Y claro, el problema es que los ingleses ponen en el agua cuando quieren 15, 20, 25, o sea que esos 6 navíos se transformaban en una ratonera tremenda. ¿Por qué? Porque esos 6 navíos acabarían siendo parte del enemigo. Porque estos barcos no se hunden. Estos barcos eran técnicamente tan magníficos que eran insumergibles. Los pasajeros los robaban. Porque el combate se hacía al abordaje. Entonces no solamente tú perdías un barco, sino que el enemigo ganaba otro. Y además había serie de instrucciones de no lo rompan mucho porque no lo vamos a quedar. Lógico. No solamente tú perdías un navío que te había costado 300, 400 mil pesos, sino que el enemigo se hacía con un navío de 300 mil pesos. Y además buenos.
Entonces significaba que si sacas 6 navíos, no se te vaya a ocurrir echarte a combatir hacia lo loco. Mira a ver quién es el enemigo y si no, quítate en el medio. Bueno, en estas condiciones Tilly sale con la expedición. Es una expedición grandísima, grandísima. Aproximadamente unos 8.000 soldados de infantería, más los 6 navíos, que los soldados de infantería obviamente van en los buques de transporte, que salen de Cádiz y van, se supone que a Sacramento. En el camino, Ceballos lo sabe perfectamente porque Ceballos conoce perfectamente. Encontré algo extraordinario en la memoria de los portugueses. Claro, una de las cosas que tenemos, muchos de nosotros, elevo el mea culpa, es que durante años hemos despreciado la documentación portuguesa para todos estos temas y la bibliografía portuguesa. Quiero decir que he enmendado lo que he podido y hace 2 meses he recibido muy gloriosamente y con todo el honor del mundo el doctorado honoris causa por la Universidad de Lisboa, el primer español que recibe una... ¿Por qué? Porque me han visto cómo me ponía a trabajar en los archivos portugueses para aprender todo esto. Y una de las cosas más curiosas que me encuentro en la documentación es que hasta 1830, es el último dato que he encontrado, a los niños de Río de Janeiro, de las familias bien, lo asustaban cuando no comía. Come que viene Ceballos. Qué cosa más interesante. Cuando quieran, si creen que me lo estoy inventando, les doy el dato para que ustedes lo miren. Come que viene, o duérmete que viene Ceballos. No se sabía quién es Ceballos, es el hombre del saco, o es el coco en cada país. Ahí es Ceballos. La fuerza que Ceballos tiene, porque Ceballos es el tipo que ha atacado y ha conquistado Sacramento en los años 60. Ceballos es el tipo que estuvo en la comisión de límite con Gómez Freire. Ceballos es el tipo que conoce perfectamente a los portugueses. Ceballos conoce perfectamente la geografía y Ceballos dice: alto, no podemos ocupar Sacramento ni recuperar el sur, la zona de los castillos, como se conoce hoy, sin ocupar la isla de Santa Catalina, porque ahí es donde se va a aprovisionar la escuadra inglesa que nos va a caer encima. Y entonces nos vamos a quedar como un sándwich, nos vamos a quedar colocados en el Atlántico Sur, sin repuesto, porque Montevideo en ese momento no es un gran arsenal. En Buenos Aires prácticamente no hay nada y nos vamos a quedar con estos 6 navíos, los soldados y los buques mercantes emparedados sin poder volver al norte, porque la Armada Británica, al mando de, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, aquí está el nombre, del almirante, nos va a bloquear el camino. Hay que conquistar Santa Catalina. Y se acercan a conquistar. Tilly no quiere de ninguna manera. Yo iba aquí, que no lo voy a hacer, a comentarles las cartas y las conversaciones extraordinarias de la memoria entre Tilly y Ceballos, los marinos y los militares. Bueno, les puedo asegurar, usando una palabra muy coloquial, que ustedes me permitirán una noche como esta, fue un despelote extraordinario. Santa Catalina, cuando llegaron, se rindió, como ustedes saben, casi sin disparar ningún tiro, porque una vez más el mito de Ceballos era muy poderoso. Y ellos sabían que aquí venía Ceballos y que Ceballos lo iba a... Fuera esa razón, fuera otra razón, lo cierto es que las fortalezas de Santa Catalina eran bastante impresionantes, pero las tropas no estaban en las mejores condiciones, no estaban bien pagas, también le faltaba pólvora, había pero sobre todo que Ceballos entra en una bronca grande con Tilly. Tilly dice: aquí no, nuestros navíos no se van a acercar a los fuertes, porque son 6 navíos. Recibimos un impacto en un palo, rompemos un palo, ¿cómo arreglamos el palo? No tenemos repuesto. Y además nosotros estamos aquí para combatir a la flota. La flota no ha venido. ¿Ves que la flota inglesa vino? La flota inglesa llegó. Y entonces se va a decir: ajá, ustedes nos decían que no disparaban contra los castillos, pues porque no se meten con la flota. Dicen: no, porque son más que nosotros. Y Tilly saca un papel y le dice: aquí nos han dicho que si son más que nosotros no combatimos. Y Ceballos monta en cola y Ceballos desembarca, y cuando Ceballos desembarca la isla se rinde. Fue muy curioso. Todo el mundo, por tanto, se puso la medalla. Hemos conquistado Santa Catalina, pero en realidad mérito no fue casi de ninguno, excepto de Ceballos, que es el tipo que se tira a la playa, que fue muy interesante. Ceballos se tira en una lancha. Yo cuando esto lo lee uno en los diarios de operaciones, este es un tipo bárbaro, ¿no? Se tira con una lancha, llega abajo del castillo, cuando cree que le van a disparar, lo de arriba: no disparen. Dice: no, pero si son ustedes los que nos deberían disparar a nosotros, ¿no? Entonces
y Ceballos entra en bronca con Tilly. Y lo curioso es que Tilly ya no le presta ninguna atención a Ceballos. Es curioso, Tilly ya le dice, no, yo ya no sé nada con usted. O sea que dos cuerpos que tenían que operar de alguna manera coordinadamente no funcionaron, se llevaron mal. Quiero terminar, y ahora ahora sí que respondo a todas las preguntas, todos los detalles técnicos que ustedes quieran sobre cuántos cañones, la tripulación, solamente dos historias. Una, que la Academia de Barcelona, en todas sus promociones, fue en la expedición. No para disparar, sino porque a partir de 1776, todos los cargos oficiales administrativos de América del Sur fueron encomendados a toda esta gente. Los intendentes, los gobernadores, los ingenieros, los que luego acabaron siendo virreyes, todos los corbatines, los señoritos, los favoritos, acabaron siendo los administradores del famoso reformismo borbónico. Entenderán ustedes cómo el reformismo borbónico fue una cosa, si ustedes quieren, así de tirachinas, de cortalíneas, una cosa reglamentaria a más no poder, con sus éxitos y sus fracasos. Sus fracasos, bueno, imagínense ustedes cuando esta gente se enfrenta a una cosa que se llama la sublevación de Tupac Amaru y de Tupac Katari. ¿Qué solución ilustrada le dieron a esa sublevación? ¿Cómo esta gente entendió que se podía solucionar esa sublevación? Si alguien me hace esa pregunta, yo de mil amores se la contesto. Y lo segundo es qué desastre, en el sentido más desastroso, de esta armada que se acabó dispersando y que volvió el año 78, cada cual prácticamente como pudo, y se embarcaron también en las tripulaciones a la tremenda y como se pudo. El regreso de la operación, es verdad que se reconquistó Sacramento, ¿no? Pero ojo, se reconquista Sacramento, pero luego felizmente se acaba ganando por un tratado de paz. Si no, los portugueses lo hubieran recuperado otra vez diplomáticamente. Es decir, España la ganaba, los portugueses la recuperaban diplomáticamente, lo cual es un detalle bastante interesante de hasta cómo funcionaba esto. Y con esto voy a terminar, que creo que es una primicia interesante para que nos llevemos todos un buen sabor de boca, algo simpático, ¿no? Simpático dentro de lo dramático, pero simpático al fin y al cabo, que es la historia que recién un querido amigo la descubrió y nos la contó, y ahí hilamos, ¿no? Un profesor de la Universidad de La Coruña, que se llama Vázquez Lijo, José Manuel Vázquez Lijo, gran amigo nuestro. Como buen gallego, seguía todas las, ¿cómo se llama? Los sucesos, ¿no? De las tripulaciones gallegas, de las embarcaciones. Entre ellos hay un barco que se llama el San Agustín, es uno de los barcos de la expedición. El San Agustín era un barco, bueno, muy bonito, relativamente nuevo, que estaba en Ferrol, se construye en Ferrol, y la tripulación era gallega 100%. Gallega, así de todo el que estaba tomando un chato de vino o cualquier cosa, al barco, y el barco se va, ¿no? Y a gallega me refiero quizás no por vocación, sino porque el barco salió de Ferrol. Si el barco hubiera salido de otro sitio, hubiera sido, no sé, de Almería, de Cartagena, de Cádiz, donde fuera. Bueno, el San Agustín salió y iba, digamos, iba como retrasado, ¿no? Sí, se encuentra con la flota de Tilly ya aquí en la ensenada de Montevideo, traía tropa que la soltó en Montevideo, y luego le dice, bueno, regresé. Y como cada barco regresó como pudo, pues una fragata chocó contra el banco inglés y se hundió. Murieron prácticamente todos, se salvaron 12 personas nada más. Murió, eso es una de las fragatas de la expedición. Fue una catástrofe. Además, luego hubo todo un expediente. Al mismo tiempo, otra de las fragatas que traía dinero desde Lima fue capturada, la Hermiona fue capturada por los británicos, y 6 millones de pesos. Una fragata navegando sola por el Atlántico, ¿quién se la encuentra? Los ingleses. ¿Y qué llevaba? 2 millones del rey, 4 millones de particulares. O sea, se llevaron encontré en Londres las fiestas que le hicieron cuando llegó para el rescate. Imagínense, de pronto en mitad de la guerra, 6 millones de pesos. Imagínate el dolor de hígado de Carlos III cuando se enteró de que no solamente no le había llegado la fragata y el dinero, sino que para colmo los ingleses estaban en mitad de la guerra celebrando lo bien que le vinieron los 6 millones de pesos a Carlos Iglesias. Pero el San Agustín
viene de regreso, viene navegando y se mete en un banco de niebla, y en el banco de niebla casi se choca con la armada inglesa. Esa armada inglesa con la que Tilly no quiso pelear, pues si la encuentra el San Agustín. El San Agustín inmediatamente saca sus banderas y dice que va a combatir, pero cuando va a combatir y no va a combatir, se le han subido desde las lanchas en mitad de la niebla como 80 o 90 infantes de marina ingleses que ocupan y toman el barco. Lo conquistan. ¿Y el barco a dónde se va? A Río de Janeiro. Y entra. Ustedes se imaginen, era la primera vez que los portugueses le tomaban un navío de línea a los españoles. Los portugueses que tenían unos pocos de barquitos, no muchos, 5 o 6 barquitos, pero habían puesto sus 5 o 6 barquitos, los que tenían los habían puesto ahí, ¿no? Y resulta que le toman el barco a los españoles. Inmediatamente entran al río, y el gobernador de Río, Gómez Freire, que le tenía unas ganas a Ceballos impresionante, lo primero que decía: este barco pasa a ser un barco de su majestad el rey de Portugal, y le cambiamos el nombre. ¿Qué nombre cree que le pusieron? San Agustinho. Tampoco se quebraron la cabeza. De San Agustín pasó a ser el San Agustinho. Y las tripulaciones de los gallegos, pues inmediatamente fueron, aquí creo que los tengo, fueron, ¿dónde está? Ahí está el San Agustín, ¿no? Fueron encerrados en la bahía del Río, entre ellos en la fortaleza de Santa Cruz. Bueno, ahora viene la anécdota simpática para que nos llevemos todos un sabor de boca dentro de lo dramático, ¿no? 300 marineros gallegos encerrados ahí en el fuertecito. Entonces los gallegos le dicen: bueno, miren, nosotros, le dicen a los portugueses, nosotros somos medio hermanos, además hablamos la misma lengua. Como conozco muy bien a los compañeros portugueses y a los gallegos, sé que los portugueses le dirían: no, ustedes no hablan, ustedes hablan un gallego, no un mal portugués, porque los gallegos dicen que yo hablo un mal portugués. No, ustedes hablan gallego, nosotros hablamos portugués, ustedes no llegan a tanto. Pero lo meten ahí y le dicen: bueno, pero bueno, déjennos regresar. Ustedes son prisioneros de guerra. Bueno, sí, pero bueno. Total, que hasta que la guerra no se firme, deciden que no, hasta que la paz no se firme, que ellos se quedan ahí prisioneros. Y le dicen: bueno, pues déjennos, hombre, contar a nuestra familia que estamos vivos, que estamos... Y entonces le dan papel y pluma para que ellos puedan escribir las cartas. Y empiezan a escribir las cartas. Y escriben cartas. Y ellos se extrañan por las cartas que no les contestaban su familia. Entre las cartas dicen cosas, cuentan todo el episodio de cómo fue que en mitad de la niebla aparecieron los portugueses, se les subieron, les robaron el barco con un capitán inglés que se llamaba Phillips, no sé qué, lo que le hicieron, y que ellos estaban muy enfadados, y los portugueses estaban enfadadísimos, pero que al final no le hicieron nada y que se apiadaron de ellos, porque en el barco llevaban poca agua, llevaban mucha sed, que llegan a Río y los meten ahí, pero que lo que peor llevaban de Río no era ni la fortaleza, ni el calor, ni la falta de agua, era que les mandaban unos mulatos. ¿Qué les parece? Estos gallegos dicen: lo peor que llevamos es que nos manden los mulatos. ¿Cuándo se ha visto que un mulato mande un blanco? Dice: acá, dice, esto lo hacen los portugueses casi para molestarnos, que son los mulatos los que nos dan órdenes. ¿Eso de dónde? Dice: eso es un contradios, dicen. Un contradios, dicen. Bueno, escriben las cartas y se extrañan de que los familiares no les contesten. Bueno, ¿qué pasó? Qué gracioso, ¿no? Bueno, qué gracioso dentro de lo dramático. Hace 6 meses descubrimos por qué. ¿Por qué no le contestaron los familiares? Y es porque las cartas nunca se las mandaron. Hombre, ustedes me dirán: hombre, qué malo los portugueses, no le mandaron las cartas. No le mandaron las cartas porque los gallegos fueron demasiado aplicados. Fueron demasiado aplicados los gallegos. Y miren ustedes, ¿por qué? Porque descubrimos en el expediente que cuando llega la paz, en una de las cláusulas de la paz, que los portugueses devolvieran el barco. Y dicen: bueno, el San Agustinho está en Río, vengan ustedes, mandaron un barco para llevarse el barco y dejó de ser el San Agustinho y volvió a ser el San Agustín. Y de camino dice: y se llevan ustedes a los gallegos que están ahí. Y los gallegos por fin se montaron en el San Agustinho, por fin, y volvieron a Galicia. Y ahí, al capitán del San Agustinho, ahora ya del San Agustín, que fue a llevarse el barco, el comandante portugués, está en el archivo del viso del Marqués en España, dice: tome, las cartas que estos han estado
3 años escribiendo. Le dice, hombre, ¿por qué no lo mandaron? Dice, hombre, cuando vea usted las cartas, verá usted por qué no pudimos mandar las cartas. Van ustedes a ver las cartas, verán. Miren las cartas. Habían pintado los barcos de los portugueses. Para contarle a la familia. Para contarle a la familia cómo ellos se habían enfrentado a los portugueses. Pintaron los barcos portugueses. Ahí está uno. ¿Lo ven? Pintadito además. Ahí está otro. Ahí está otro. Claro, los portugueses, ¿cómo iban a dejar que eso circulara en plena guerra? Eso era como información confidencial. Por eso no se las mandaron. Por eso le digo que no se, por aplicado, ¿no? Porque, pero mira, así sabemos, además, mira, cada barco pintadito y lo cuenta. Este barco tiene 3 palos. Porque claro, este barco nos salió por detrás, nosotros no lo vimos, pero luego nos montaron. ¿Ya? Tanto los barcos portugueses todos pintaditos. ¿Qué les parece? La flota, claro, los 6 navíos que tenían los portugueses, no tenían más, pero todos pintaditos. Claro, era en este momento una información de guerra, que los portugueses no iban a dejar evidentemente que eso pasara, ya ha llegado ya la paz, pero gracias a los cuales, por primera vez, de estos barcos portugueses no queda nada, no hay ni grabado. Por primera vez sabemos de verdad cómo eran estos barcos, de cuántos cañones, ¿no? ¿Vean? Qué bonito. Los gallegos pintores, ¿qué le parece? Bueno, pues con esto termino esta charla y me abro a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias. ¿Cómo se llamaba la nave capitana de la expedición de ese barco? Paso en este momento a darle todo el dato. Y le digo además dónde se construyó. Aquí lo tengo. Espérese un momentito. Ah, claro. Vamos a ver. De los 6 navíos, 5 eran de 74. El Poderoso, al mando del brigadier Juan de Lángara, el San Dámaso, el Septentrión, el Monarca, el San José y uno de 64, el Santiago la América. Y 6 fragatas, la Santa Rosa de 22, Santa Margarita de 34, Santa Teresa de 26, Venus de 28. Pero él iba al mando de un cañón que se llama, de un navío de 74 que se llama El Poderoso, 109. El Poderoso era el buque insignia, construido en Guarnizo, en Santander, en 1754, y hundido en un incendio el 79 tras un temporal en las Azores. Y ni siquiera llegó de regreso, porque al regreso en las Azores salió ardiendo y se quemó. Le puedo dar un dato interesante, ¿no? Para que nos hagamos una idea de... ¿Dónde está de los 8 navíos, vamos, de los 6 más luego más el, ¿cómo se llama? Más el San Agustín y esto, que participaron en la expedición, 5 de ellos no sobrevivió la guerra hasta la paz de Versalles 3 años después. ¿Qué le parece? Uno se incendió en Azores, el Poderoso. Otro se estrelló contra la costa en Málaga, otro se hundió en el puerto y otro fue capturado por los británicos en el Cabo Santa María, más el San Agustín, que ya lo hemos visto, que solamente fue devuelto al final de la guerra. Esto cumple perfectamente las expectativas, o sea, la falta de expectativas que tenía el secretario de Marina, que le decía a don Carlos III, le decía, usted tendrá una armada con estos barcos que usted está diciendo que construyamos, pero los barcos luego hay que artillarlos, los barcos hay que tripularlos, los barcos hay que hacerlos navegar, esperando permanentemente. Yo creo que ese es el gran fallo estratégico de Carlos III, esperando permanentemente la guerra definitiva contra Inglaterra, el asalto al continente. Vean ustedes que es una idea que se repite una y otra vez en la historia de la humanidad. Piensen ustedes como ya Felipe II, con la Armada Invencible, el invento ahora de Carlos III, que hemos visto, Napoleón, que lo vuelve a intentar, los alemanes que lo vuelven a intentar en la Primera Guerra, en la Segunda, y nunca lo consiguieron. Pero vean además qué interesante lo que acaba sucediendo con esta armada, que verdaderamente cuando llega a Trafalgar es una armada que ya no tiene solución.
Y ha costado una verdadera fortuna a hacerla, ¿no? Es una llamada de atención que nos hace la historia, de cómo todas estas cosas hay que hacerlas de una manera, digamos, acompasada, para evitar los tremendos desajustes que luego la historia nos enseña que fueron terroríficos. Una armada así era imposible que operara. No tenía operatividad de ningún tipo para poder enfrentarse al enemigo. Los barcos permanecieron en puerto. Y toda esta historia terminó un buen día en 1789, cuando la población de París asaltó el 14 de julio la gran cárcel de la Bastilla, y como 2 años después les cortaron la cabeza al rey. Desde ese momento, Carlos III había quedado solo en la guerra contra Inglaterra. ¿Por qué? Porque ya era imposible. Es decir, la Armada española sola no podía enfrentarse a la Armada británica, como efectivamente se demostró. Todas las veces que se enfrentó, todas las veces que fue derrotada, ¿no? Y cuando operó con la francesa, caso de Gibraltar, vean ustedes cómo no existía la suficiente operatividad, es decir, la maniobra conjunta no había sido ensayada lo suficiente como para conducir a una derrota tan gigantesca como fue la de Trafalgar. Digo derrota gigantesca en el sentido, ¿cómo se dice? Y como se diría hoy, en el sentido icónico, por la significación. No fue tan terrible, es decir, en la batalla del Cabo Santa María los españoles perdieron más barcos que en Trafalgar. En la batalla de Cabo San Vicente perdieron más barcos que en Trafalgar. En Trafalgar no se pierden estos tantos barcos. Piensen ustedes que en Trafalgar se hunden 2 barcos españoles. 2. 3 fueron capturados y los demás se hundieron en los días siguientes. Pero se hunden, algunos ya habían entrado inclusive en Cádiz. El Rayo entró en Cádiz. Luego, ¿por qué se hunden? Se hunden porque estos barcos con tripulaciones que no saben manejarlo, estas moles tan gigantescas, es decir, eso es como si se le entrega a alguien que no sabe conducir un Ferrari. Lo lógico es que lo estrella enseguida, ¿no? Es una máquina muy tecnificada que hay que saberlo manejar muy bien. Con malas tripulaciones, esos barcos estaban condenados a estrellarse contra las costas. Es decir, como vemos, una vez más, la técnica se pudo desarrollar muy bien, pero luego no fue acompañada de los elementos suficientes como para que esta técnica se transformara en un elemento de victoria en la batalla o en el combate. Ahí en Trafalgar también lo que pasó fue que Nelson innovó, porque Nelson le cortó la armada, se la cortó al medio. En vez de presentar las 2 líneas paralelas, ganó el Barlovento, se le metieron adentro, y cuando los españoles se dieron cuenta ya estaban navegando mucho más adelante la parte de... Claro, eso es absolutamente cierto, pero estaba claro que en ese momento todas las reacciones eran posibles. Es decir, claro, lo que no se puede, es decir, como esto ya, es decir, obviamente la historia no tiene marcha atrás, ¿cierto? Claro. Pero si hubieran sabido maniobrar los barcos, pleno convencimiento de que otra cosa hubiera... Ahora, de esos barcos que combatieron en Trafalgar, piense que ninguna de esas tripulaciones, vea, que es un número absoluto, ninguno tenía experiencia en combate. Ninguna de las tripulaciones tenía experiencia en combate. Entrar en combate en esos navíos, en una batalla como Trafalgar, con tantos navíos a la vez, donde no se sabía hacer la maniobra, la derrota estaba completamente asegurada. Pero les voy a decir lo mismo, es que a los franceses les pasaba igual. Nunca metemos esta variable. Ustedes piensen que entre 1789 y 1795 el 90% de los marinos franceses habían sido expulsados, cuando no guillotinados, porque pertenecían a habían estado de parte del rey. Es decir, todas las tripulaciones francesas son tripulaciones nuevas que no tienen experiencia en combate, porque también es una marina nueva. Vean ustedes quién es Villeneuve y vean ustedes quiénes son los capitanes de los barcos franceses y verán que tampoco tienen experiencia. Es una marina. Los barcos son anteriores, pero las tripulaciones son nuevas, no tienen experiencia en combate. Hay un trabajo formidable sobre la composición de la marina francesa después de 1789, y es muy demostrativo como efectivamente ¿por qué? Porque la marina francesa, bueno, como la española, no estaba era una marina muy nobiliaria, una marina de origen muy de las grandes familias que sufrieron los embates de la Revolución, y por tanto esos barcos son tripulados, bueno, por las, entre comillas, tripulaciones, vamos a decir, ustedes me entenderán, populares. Claro, Napoleón se supo hacer un ejército de todo esto.
porque la tecnología militar de Napoleón exigía obediencia ciega y eso lo consiguió. Pero una cosa es hacer evolucionar un regimiento y otra cosa es hacer que uno de estos barcos combata en batalla y en flota. Ya no solamente en navío suelto, sino en flota. Esto fue muy significativo y vean ustedes como Napoleón nunca, piénsenlo, nunca echó manos de su solo en la batalla del Nilo, perdió espantosamente. Vean ustedes que las dos batallas de Napoleón con la Armada son el Nilo, que la pierde, y Trafalgar, que la pierde. Nunca más Napoleón le dijo a sus marinos, los marinos a combatir en tierra. No me sirven. Porque además cada vez que yo saco un barco me lo capturan los ingleses. Vean el número de barcos franceses capturados durante la guerra de Napoleón y verán la enorme cantidad de barcos que los ingleses le robaron a los franceses, demostración de que también tenían un problema de tripulaciones, igual que los españoles porque le faltaban marineros experimentados, buenos oficiales, malos marineros. Los franceses no tenían oficiales para mandar estos barcos porque los habían, ¿cómo se dice? Expedientado, ¿cómo es la palabra? Purgado, ¿no? Durante el periodo anterior. Acá en el Río de la Plata estuvo el Foudroyant, que era el Foudroyant, capturado en una de las batallas napoleónicas, cuando el accidente del Agamenón en la Bahía de Maldonado, uno de los integrantes de la flota que venía del río era el Foudroyant. Exactamente. Eso es, sobre esos barcos si le interesa, tengo todos los datos de cada uno de los barcos que vinieron, que se llamaba el Lord Cleff, que recibió un impacto desde la batería. Sabemos hasta cómo recibió el impacto, cómo estalló, sabemos quién lo mandaba, que era McNamara, sabemos que todos los detalles sobre el famoso Lord Cleff, dónde se construyó, por qué estaba ahí, cuánto costó, todo eso. ¿Cómo? No era HMS. No, era de la compañía, de la compañía británica. Sí. Si quiere todos los datos, con el mayor gusto aquí lo tenemos, ¿no? Es más, hay hasta un cuadro, hasta un lienzo que lo tiene con la explosión, sí, que lo encontramos también. Tenemos una pregunta atrás del magíster Nicolás. A ver, don Nicolás, diga usted. Bueno, Juan, mi pregunta es la siguiente, y es si se ha trabajado sobre el derrotero posterior de estos, digamos, miembros de la academia, de esas generaciones, posterior a la expedición, ¿no? O sea, si se ha estudiado más allá de los casos concretos que marcabas, que son personajes que todos conocemos, un poco para saber, bueno, qué fue el después de esas generaciones de la academia. Está estudiado y cuando quieras te dejo mi correo y te lo envío en un artículo que hay, que además fue Premio Nacional en Bolivia el año 2006, ¿no? Que se llama Los laberintos de la ilustración, una cosa así, creo que se llama. Está toda la generación. Como comprenderás, nosotros cuando hacemos este esfuerzo documental no es para estudiar un caso concreto, sino esto es una especie de gran, no sé, de un trabajo intensivo sobre la documentación en los archivos, de los cuales luego se van tomando bloques. Todo esto ha salido de dos trabajos, uno del trabajo sobre ilustración y ejército en la segunda mitad del 18, de los cuales ha salido, lo que se hizo fue una especie de barrido completo, los archivos americanos y los españoles sobre el ejército, con todas las hojas de servicio de toda esta gente, que eso se publicó y está a vuestra completa disposición. Y ahora lo hemos hecho con la Marina, que lo estamos entregando el año que viene, que se llama Apogeo y Crisis de la Real Armada, 1700-1820, que es un trabajo gigantesco de como 3.000 páginas que va a salir ahora en el próximo año, entre el Ministerio de Defensa español, la Armada y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y varias universidades, que hemos hecho un trabajo muy grande que yo he tenido la fortuna y la dicha de coordinar, y están todos los datos. Ahora ya sabemos cada barco, dónde se construyó, dónde navegó, quién lo mandó, qué le sucedió, de manera que hemos tomado, otros especialistas lo han tomado las tripulaciones, han tomado los mandos, la formación de las tripulaciones, bla, 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 pero yo en concreto me he encargado de tomar cada barco como objeto de estudio. Con lo cual, cada barco para mí es un ser vivo. De los 146 navíos de línea que estuvieron, los navíos más la fragata, a los jabeques, las goletes, ya no he llegado porque eso ya no, los navíos y la fragata, o sea, 146 navíos y 80 y tantas fragatas, de toda la segunda mitad del 18 hasta 1820, incluidos todos los navíos que combatieron aquí en la guerra de independencia de Montevideo, Buenos Aires, ¿no? Así que dentro de unos meses tendrán ustedes la ficha de cada barco, de dónde se construyó, quién lo mandó, cuánto medía, si era bonito, si era feo, si estaba pintado de colores, por dónde navegó y todo lo que le sucedió, para explicar, entre otras cosas, cómo la Armada en la guerra de independencia dejó de existir.
Piensen ustedes que en la guerra de independencia americana, el único navío de línea que fue enviado a la expedición de Morillo, el San Pedro de Alcántara, explotó nada más llegar a la isla Margarita, nunca entró en combate. El navío que se envió con refuerzos para Lima, que se llamó, era uno de los barcos rusos, el Alejandro I, que se llamaba el Dresde, comprado en San Petersburgo, no llegó ni siquiera a Brasil, hizo en la isla de Asunción tal cantidad de agua que se tuvo que volver. El siguiente fue ¿cuál? Esa expedición. El 18, 1818. Anterior a la del San Telmo. Y luego el San Telmo, claro, y luego el San Telmo que ha aparecido, ya saben ustedes que ha aparecido en la Antártida, ya por lo menos sabemos dónde está, qué le pasó al San Telmo, ¿no? Intervino usted ahí en esa historia, ¿no? Claro, pues el San Telmo es un navío muy bonito y que se perdió, y entonces pues y luego el otro que es el Santa Ana, que tiene otra historia también maravillosa, ¿no? Y que tiene que ver con Buenos Aires, pues ese navío sí llegó. El Santa Ana sí llegó a Buenos Aires, ¿no? Pero llegó como con bandera mexicana después de darle la vuelta a América. Es una historia bien bonita, ¿no? El Santa Ana fue enviado, consiguió llegar a Lima, pero ya Lima ya era independiente. Y intentó llegar a Guayaquil, no lo consiguió, entonces el único puerto que le quedaba, no podía regresar por Hornos porque los chilenos lo estarían esperando, entonces decidió irse hasta México, a ver si en Acapulco o en San Blas todavía podía habituallarse. Llegó a San Blas efectivamente, pero cargó tripulación mexicana y con los oficiales españoles continuó, como sabía que no podía regresar, decidió llegar a Cádiz dándole la vuelta al mundo por el Pacífico. Entonces, pero salió con la tripulación mexicana sin decirle exactamente cuál era el destino, pensaban que iban a volver por Hornos. Cuando la tripulación mexicana se dio cuenta de que el destino era Cádiz por Filipinas, pues se amotinó y en las Islas Marianas, muy gentilmente, dejaron al capitán y a los oficiales y ellos se volvieron. Cuando se volvieron, llegaron a Acapulco y ya México era independiente. Entonces la tripulación mexicana vendió el barco a la República de México, que ya existía, y ese barco, el Santa Ana, pasó a llamarse Congreso Mexicano. Era el primer barco de 3 puentes, nada menos, que tenía la Armada Mexicana. Pero la Armada Mexicana todavía estaba combatiendo en Veracruz porque San Juan de Ulúa aún resistía. Entonces ya dice, ¿qué ocasión? Vamos a bombardear a los españoles con su propia moneda, con su propio barco. Y entonces el problema era hacer bajar al Congreso Mexicano. Entonces la tripulación dijo que ya no se subía más en ese barco. Consiguieron otra tripulación para ver si era capaz de llevarlo a Veracruz. El barco empezó a bajar, llegó a Lima, fue recibido con honores, con la bandera mexicana. Llegó a Chile, recibió, pero cuando se enteraron que estaba el invierno austral, ¿quién pasaba ese barco tan grande con tripulaciones que no sabían cómo lo iban a devolver? Entonces el barco se quedó ahí en Valparaíso, ahí, hasta que apareció un capitán norteamericano con unas tripulaciones internacionales, no sabe Dios quiénes serían esa gente, que decían, yo lo cruzo por tantos pesos. Entonces le dijeron, bueno, pues bien, crúcelo. Y el tipo lo cruzó. ¿Por el estrecho? Por el estrecho. Y llegó a Buenos Aires. Y en Buenos Aires es recibido, acá en el puerto de Buenos Aires, es recibido con bombo y platillo, con la bandera mexicana, ¿eh? El pueblo del río de las provincias unidas del sur, que creo que todavía reciben con bombo y platillo al Congreso Mexicano ex Santa Ana. Y de aquí ya deciden que llega a Veracruz. Cuando va a salir ya le dicen, no, San Juan de Ulúa ya se ha rendido, ya no hay españoles, pero tráiganse el barco de todas formas. El barco subió renqueando, pobrecito, llegó, y cuando llegó a Veracruz se despanzurró y hundido está en la isla de Sacrificio, el bueno del Santa Ana, el último navío de línea que peleó en la Guerra de Independencia. Los demás fueron las fragatas que fueron conquistadas una por una, es decir, mandaban una fragata, la conquistaban. La famosa fragata chilena, la Esmeralda, era una fragata española capturada. La Talcahuano, otra fragata española capturada. La fueron capturando una por una. Es decir, las fragatas sufrieron la imposibilidad de, con una fragata, en 1820 o 1819 ya no se ganaba una guerra. Eran completamente aisladas, ya no tenían solución. ¿Alguna pregunta más? Sí, Nicolás, vea tu pregunta para lo que has atendido, bien jugado. Muy cortita y complementaria del anterior. El murciano Rafael Pérez del Puerto integró la expedición de Ceballos y fue un hombre muy importante en el este del Uruguay. Fundó 2 ciudades, claro. Fundó Minas y fundó Rocha, luego se plegó a la Revolución de Mayo
y la primera junta lo nombró ministro de Comercio. Pero la pregunta es si Rafael Pérez del Puerto integró o no el alumnado de esa escuela de Barcelona. Ahora mismo, no, obviamente no lo sé, pero de mil amores que lo miramos. El personaje, desde luego, lo seguimos en la colección esta que tenemos de todos estos ilustrados. Hay algunos que, obviamente, vinieron con Ceballos y eran de Barcelona, otros vinieron con Ceballos y no eran de Barcelona. Y luego siguieron llegando más gente de Barcelona, no solamente en la expedición de Ceballos. Es decir, que ahí abrieron un camino. Lo verdaderamente interesante, no nos falta el estudio. Yo siempre tiro, ayer, ¿verdad?, tiraba que hay que trabajar el siglo XIX, hoy tiro a la posibilidad de que, por favor, a ver si nos ponemos a trabajar toda esa generación y descubriríamos qué cosas tan interesantes. Esa generación entre 1780 y 1830, que en algunos casos están del lado de los realistas y el otro de los independentistas o de los patriotas, pero que se cambian, que entran. Hay que colocarnos en el pellejo de esa generación. Es una generación que en muchos casos eran americanos que habían estudiado en la academia. Ojo, en Barcelona había un montón de americanos que estudiaron. Muchos de ellos fueron inclusive luego diputados en Cádiz, otros fueron líderes. Hoy, esta mañana hablamos, uno de los personajes de esta ilustración militar española es nada menos que Francisco de Miranda. Les recuerdo a ustedes que Francisco de Miranda era coronel del ejército español, uno de los ilustrados por naturaleza. Y además, la razón por la cual el general Francisco de Miranda tiene que huir del ejército español es muy divertida, y él lo cuenta en las memorias, en Mirandella, está en internet, lo pueden leer. Es por una conversación con un prisionero inglés, uno diría, discúlpeme otra vez la expresión, es una pelotudez, pero es que así como el tipo se pone a discutir en un baluarte de La Habana con este prisionero inglés, al que le habían hecho en la expedición, en la otra gran expedición, en la de Galvez, sobre cuál sistema era mejor de fortificación, el inglés o el español. Y el tipo le enseña todo el fuerte del morro al inglés de punta a punta, que si la mira, vea usted y comprueba, claro, lo ven ahí y le dice, ¿pero qué está haciendo? Enseñándole al enemigo. Le dice, no, es que no es el enemigo. Este es el coronel fulano, un gran experto. ¿No? ¿Cómo? ¿Un experto? No. Ya. Y entonces te van a mandar a Cádiz, te van a mandar a Cádiz a un castillo. Bueno, al final acabó en Cádiz en un castillo, pero en ese momento te van a mandar y empiezan a acusarlo. Tú en realidad le estás pasando información. Claro, Miranda era un prepotente, porque era también corbatín, un prepotente de mil padres de demonios frente a los oficiales de combate de toda la vida. Yo estoy con el cañón y haciendo el paso de infantería todos los días para que ahora este venga y me hable del coseno y la tangente del logaritmo, ¿no? Entonces, no. Y efectivamente, él dice, mira, huye y ya te buscamos el perdón. El tipo huyó, se fue a Filadelfia, como ustedes saben, y luego fue a Rusia y se enamoró perdidamente, no sabemos, de doña Catalina, y entonces no sabemos si doña Catalina o don Francisco o doña Catalina. Lo cierto es que ahí nunca más volvió al ejército español, pero era un coronel del ejército español plenamente ilustrado. Es decir, esa ilustración fue extraordinaria. Era gente embuchada en los principios de la razón y en los principios de la lógica. Yo entiendo que alguien tan pesado en algún momento como don Carlos III, que se acaba arrepintiendo de la ilustración. Calbono de Pablo de Olavide, el que lleva el nombre de mi universidad, lo mandó inclusive a la Inquisición, de la que tuvo que salir huyendo. Es decir, esos bandazos me demuestran un poco, disculpen el atrevimiento, pero los bandazos que da actualmente el gobierno español, que no sabe qué hacer con nosotros, con los científicos. Hay algunos gobiernos que nos quieren mucho y gobiernos que no nos quieren nada y nos quieren matar de hambre, ¿no? Pues en esos bandazos, donde la ciencia y la técnica sufren extraordinariamente, yo creo que a esta generación le pasó lo mismo, ¿no? Es como si a mí me preguntan qué opinión tengo yo sobre un gobierno que literalmente está barriendo a la ciencia de las universidades o que quiere suprimir los grandes centros de investigación. Como comprenderán, yo no puedo opinar bien de un gobierno que hace esas cosas, porque está liquidando el capital científico de una sociedad completa como la sociedad española. No me queda otra que no opinar bien de ese gobierno. Creo que a estos ilustrados un poco les pasó lo mismo. Y le dijeron, oiga, es que aquí cabe la posibilidad de que exista otro mundo es posible. Y los tipos apostaron a ese mundo. Que luego eso se acabó transformando en las naciones, en las patrias que todos conocemos de nuestro día. Sí, porque hoy, como cuando uno va al cine, uno sabe cómo acabó la película, ¿no? Pero en mitad de una película de Hitchcock, uno no sabe todavía que el asesino era el mayordomo. Y yo creo que aquí pasaba algo por el estilo. Bueno, un gran aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Asuntos Públicos. Para conocer mejor. Para saber más.